específicamente de lo que se preguntó en el trabajo práctico, sino de toda la unidad. Y lo mismo con el resto de los trabajos prácticos que no hayan podido aprobar. Esto quiere decir que a los que les haya ido mal en el trabajo de la unidad número 3, que era normas y conceptos jurídicos básicos, no solamente se les puede hacer preguntas, todavía no tenemos armado cómo va a ser ese recuperatorio, pero no solamente sobre conceptos jurídicos, sino también sobre normas jurídicas en general. Entonces tal vez sería bueno un repaso esquemático, porque el contenido ya lo vimos, de específicamente qué temas sí o sí ustedes tienen que tener claro, tienen que saber dentro de lo que es esta unidad. Esta unidad en realidad trata sobre norma, pero nosotros ya estuvimos viendo temas de norma en la primera unidad y volvemos a ver temas que estábamos reiterando en lo que es la unidad número 3. En realidad, ustedes tienen que ya haber advertido que todos los temas que se van tratando están íntimamente relacionados. Y el tema, diríamos, que pivotea sobre la base de todo lo que estamos viendo, obviamente es el tema del lenguaje. Me están diciendo que se escucha mal. ¿Quieren que saque mi video? A veces se mejora si saco mi video. Vamos a probar. Yo saco mi video y sigo hablando y ustedes me dicen si se escucha mejor, ¿les parece? Bien, ahí lo saqué. No van a tener el placer de verme, pero bueno, sí de escucharme. Bien, lo que les estaba comentando es que todos los temas que nosotros vamos viendo están íntimamente relacionados y se van repitiendo. Y obviamente la base sobre la cual trabajamos es el tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque me habían preguntado en la clase del jueves si nosotros adheríamos a una posición de derecho positivo. Obviamente, teoría del derecho es teoría del derecho más que nada de tipo positivo, del derecho opuesto, del derecho escrito. Y dentro de lo que es nuestro sistema de derecho, que es el sistema continental romanista, la principal fuente de derecho, prácticamente excluyente, pero sí la principal, la que está por encima de todo, es la ley escrita. Y obviamente, al ser la ley escrita, nosotros tenemos que tener muy en claro todo lo que es el tema del lenguaje relacionado con el derecho. Porque el derecho, tanto las normas como la aplicación del mismo, que es a través de las resoluciones judiciales, se hace utilizando el lenguaje. Y tenemos que tener muy en claro y tenemos que saber manejar muy bien el tema del lenguaje y tenemos obviamente que manejar muy bien lo que son el tema de los defectos que podemos llegar a tener del lenguaje y que ese tema de los defectos, como así también los problemas de tipo lógico con el cual nos encontremos, van a ser aquellos que van a convertirse cuando tengamos que interpretar o aplicar el derecho en los casos difíciles. Y el problema siempre está no en los casos fáciles, sino en los casos difíciles, que van a ser problemas ya sea de lagunas, o problemas de contradicciones, o problemas concretamente de calificación que están relacionados directamente con los defectos que son ambigüedad, variedad y textura abierta. O sea que siempre vamos a tener que tener esto muy claro. Acá me preguntaban, ¿no hay parcial sino un coloquio final donde se puede evaluar sobre cualquier unidad? No, no, no. Hay un recuperatorio previo al coloquio. Al coloquio final pasan directamente los que tienen aprobados todos los trabajos prácticos. Los que tienen algunos trabajos prácticos en los cuales no lo han aprobado, van a tener un recuperatorio previo de esa unidad para poder recién estar habilitados para ir al coloquio final. Esto ya se lo explicamos en la primera clase. Nosotros tuvimos que adecuar el dictado de esta comisión a cómo se dictaban el resto de las comisiones. Nosotros antes tomábamos 2 parciales con recuperatorio, pero nos han pedido que adecuáramos y tuviésemos la misma forma de evaluar del resto de las comisiones. Así que hay un recuperatorio previo de los trabajos prácticos que no han sido aprobados. Esto que quede claro. Si, por ejemplo,
Quiere decir que repasos para los trabajos prácticos. No, a ver, los trabajos prácticos son de las unidades. Por ejemplo, ustedes tuvieron un trabajo práctico de la unidad número 1, tuvieron un trabajo práctico de la unidad número 2 y tuvieron un trabajo práctico de la unidad número 3. Las unidades 4 y 5 que se refieren al sistema jurídico van a tener un solo trabajo práctico, que engloba a todo lo que es sistema jurídico. ¿Sí? Y para las unidades 6 y 7, que hablan sobre interpretación y aplicación del derecho, como tratan temas que se encuentran íntimamente relacionados, se hace un solo trabajo práctico para esas dos unidades. Si ustedes desaprueban alguno de los trabajos prácticos, se evalúa la unidad que correspondía a ese trabajo práctico. Si ustedes no aprueban el trabajo sobre el sistema jurídico, se los va a evaluar sobre las unidades 4 y 5, que comprendían ese trabajo práctico. No sé si queda claro. Doctora, ¿y ¿Queda lo que claro? tienen? Sí, doctora, una pregunta. ¿Lo que tienen aprobados menos, están desaprobados o es la cuestión del Por punto en la cual... ejemplo, nosotros hasta ahora, y les estoy adelantando algo, son 5 trabajos prácticos de los cuales para mantener la cursada, tienen que tener aprobados por lo menos 3 trabajos prácticos y 2 que van a ir a recuperatorio. O puede ser que alguien no haya presentado un trabajo práctico. Entonces, si no lo presento, es lo mismo que esté desaprobado. Entonces va a tener que, obviamente, recuperar. Pero yo estoy dándoles una infidencia ahora. Hemos estado hablando con la cátedra y la verdad que el resultado de este trabajo práctico sobre conceptos jurídicos básicos ha sido bastante deficiente. Entonces, van a tener que tener aprobados para mantener la cursada al menos 2 trabajos prácticos. Pueden tener sin presentar o desaprobados hasta 3. Eso es lo que mañana se les va a informar. ¿Bastante Porque eficiente o deficiente? No lo entendí. Deficiente. Oh. Deficiente. Se van a subir los trabajos aprobados y se van a subir además las respuestas correctas. Y después supongo que el doctor Gambini, que es el que en realidad el trabajo práctico estuvo centrado sobre lo que dio el doctor Gambini, va a ser el que va a aclarar y va a volver a darlo. Pero no ha sido bueno el trabajo práctico. Así que estaba la doctora Valle, que es la encargada de las correcciones, ahí trabajando con los trabajos y analizándolos nuevamente. Estamos un poco preocupados por el tema del rendimiento. Yo les voy a ser absolutamente sincera, ya que estamos ahora hablando un poco y después vamos a hacer. Me da la sensación que ustedes están cursando demasiada cantidad de materias. Y esto está afectando obviamente el rendimiento en una materia como es esta, que requiere mucha lectura y mucha comprensión. Si ustedes están cursando 4 o 5 materias, va a ser muy difícil que puedan realmente tener un conocimiento mínimo como para que lo puedan aprobar. O sea, nosotros no podemos bajar el nivel de exigencia porque ustedes están cursando 5 materias. Nosotros tenemos que tener un nivel de exigencia mínimo. Ustedes tienen que tener un conocimiento mínimo de la materia para poder aprobarla. Y nosotros estamos observando por los comentarios, tengo parcial de acá, tengo parcial de allá, corran. Y el tema no es que ustedes tienen, cuando se anotan, que evaluar el tiempo disponible para cada una de las materias y para cumplir en forma acabada con todas las actividades y la comprensión de cada una de las materias. Si ustedes se anotan en 5 o en 4, ese es el problema. O sea, esta materia requiere mucha lectura y requiere mucho tiempo y mucha comprensión. Es una materia muy abstracta, muy difícil, y indudablemente se está viendo en el rendimiento de los trabajos prácticos. En el trabajo práctico de la unidad número 1, por ejemplo, era en realidad un chequeo de lectura. Entonces, lo que se advierte en aquellos que no la aprobaron es que en realidad no leyeron el material. Hay algunos que han contestado, y uno lo advierte, ni googleando. O sea, no han ido, o sea, ustedes de repente nos dicen, ¿dónde está la respuesta? La respuesta la tienen que encontrar ustedes. Y la encuentran leyendo todo el material. O sea, esa es su tarea. Nosotros se lo explicamos.
Tienen los audios explicados, los temas, por el titular de cátedra, por Gambini, por mí, por la doctora Valle. Tienen todo el material. Bueno, ustedes tienen que encontrar la respuesta en el material. Y para eso hay que leerlo. No es que vayan a leer solamente la partecita donde está la respuesta, porque si no tampoco la van a contestar bien. Este es el tema. Entonces, los que están aprobados no dan recuperatorio. Si está aprobado menos, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta una vez que tengamos que evaluarlos en el coloquio final. Si yo tengo un alumno que aprobó todos los parciales, digamos, muy bien, sobresaliente, todos, no los parciales, los trabajos prácticos, obviamente uno en el coloquio final va a hacer un coloquio final tipo, digamos, un trámite más. Ahora, si yo tengo una persona que viene con recuperatorios y que viene aprobando con un aprobado menos, entonces uno va a insistir un poco más, obviamente, en ese coloquio final. Esto es para eso. Bueno, quiero que esto les quede claro y también la preocupación que tenemos en la cátedra respecto al tema que vemos, indudablemente por los comentarios que están usando muchísima cantidad de materias y van a tener problemas, obviamente, y lamentablemente para esta materia que es tan complicada. Entonces, tienen que dedicarle más lectura, más estudio. O sea, esta materia es, si uno estudia, los trabajos prácticos los resuelve sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, si no estudia o no lee el material, están en un problema. ¿Me entienden? Y vayamos un poquitito con un muy pequeño resumen con esta unidad. Esta unidad es una unidad en donde lo que vemos son normas jurídicas y los conceptos jurídicos básicos. Esto es un análisis estático. O sea, para que se den una idea, teoría del derecho es una disciplina que en realidad analiza lo que es el aspecto sintáctico de cualquier sistema jurídico y también analiza el tema de la interpretación que está relacionada con el aspecto pragmático de lo que es un sistema jurídico, o sea, lo que es la aplicación de ese sistema jurídico. Lo que nosotros prácticamente no vemos en teoría del derecho es la parte semántica, o sea, el contenido de las normas, que eso ustedes lo van a ver en lo que son las materias codificadas, cuando vean Civil 1, Civil 2, Penal, sociedades, eso es el contenido de lo que es el sistema jurídico. Pero nosotros lo que vemos es un poco los signos, o sea, los signos, los símbolos y signos que integran un determinado sistema, que es lo que hace la sintaxis, las reglas de formación y las reglas de derivación, que es lo que vemos acá. Entonces, nosotros lo que estamos viendo con los conceptos jurídicos fundamentales son los signos y símbolos que se utilizan en cualquier parte del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque acto antijurídico lo aplicamos en derecho penal, lo aplicamos en derecho civil, lo aplicamos en derecho comercial, en derecho administrativo. O sea, son aquellos conceptos generales que se utilizan en todo el sistema, como lo es acto antijurídico, como lo es la sanción, como lo es el deber jurídico, como es responsabilidad, que la responsabilidad están en todo el sistema. Hay conceptos, en cambio, que son específicos de alguna parte del sistema, como por ejemplo, delito es un término que es específico, en realidad, más que nada para el delito penal. Nosotros lo que decimos es actos antijurídicos que sí lo utilizamos en cualquiera de los ámbitos. Por ejemplo, hipoteca, anticresis, contrato, son términos que se van dando en determinados aspectos del derecho. En cambio, lo que vemos acá son los conceptos jurídicos básicos que se aplican a todo el ordenamiento. También vemos las reglas de formación, y las reglas de formación están directamente vinculadas con lo que es la norma jurídica. Y las reglas de derivación están relacionadas con cómo funciona el sistema jurídico, cómo surgen los problemas de contradicciones, cómo surgen los temas de derivación de normas. O sea, vemos la sintaxis. Esto es lo que estamos analizando. Y vemos en las dos últimas unidades todo lo que es la pragmática, porque ahí vemos el tema de la interpretación y vemos el tema de la aplicación en general.
en general, cómo funciona. Bien. También nosotros el tema de la norma jurídica ya lo estuvimos viendo en la primera unidad cuando el doctor Gambini les explicó, por ejemplo, el tema de normas según von Rey. Ustedes vieron que von Rey dice que el término norma tiene diferentes sentidos que los clasifica en dos grupos, principales y secundarios. Y vimos que dentro de los diferentes sentidos del término norma hay uno que está relacionado, que son el tema de las prescripciones, y que nosotros analizamos detenidamente porque ya dijimos en esa unidad que en realidad el tema de las prescripciones es el tema central dentro de lo que son los sistemas jurídicos. Pero esto no quiere decir que dentro de un sistema jurídico tengamos otros sentidos de norma. Entonces, cuando nosotros hablamos de criterios reduccionistas, lo que estamos diciendo es que para un grupo de autores, las normas tienen que ser solamente del sentido de las prescripciones. Entonces quiere decir que están reduciendo a la norma jurídica a uno de estos sentidos del cual nos está hablando von Rey. En cambio, los que están en contra de este criterio reduccionista, como son Hart, como de repente también Working, porque habla de reglas y de principios, como son, por ejemplo, Cosio, como son la mayor parte de los autores, dicen que dentro de un sistema jurídico podemos encontrar normas, además de las prescripciones, que son lo que le dan el sentido jurídico, diríamos, como vamos a ver después cuando veamos los caracteres distintivos del sistema jurídico la semana que viene, esta misma semana. Además de las prescripciones, hay otro tipo de normas dentro de un sistema, que también son jurídicas. ¿Por qué? Por pertenecer a un sistema jurídico. Y vamos a ver que tenemos normas potestativas que pueden encuadrar dentro de lo que son las determinativas o normas o definitorias, tanto de Zirle como de von Rey. Entonces, es simple. Para el criterio reduccionista, y si nos vamos a von Rey, vamos a advertir que dicen que hay un solo tipo de normas jurídicas que son las prescripciones. Para quienes critican esto, dicen que dentro de un sistema jurídico vamos a encontrar, además de prescripciones, otro tipo de normas. Es esto, esto quiero que les quede en claro. Dentro de los reduccionistas tenemos a Benham y Austin, que consideran que las normas son mandatos generales emanados de un soberano y que contienen una sanción, tienen una concepción imperativa de lo que es la norma jurídica. Y también dentro del criterio reduccionista lo tenemos a Kelsen, que considera que la norma jurídica, para ser jurídica, tiene que tener un determinado contenido y ese contenido es que contenga un acto coercitivo. Para Kelsen, el concepto de sanción es el concepto primitivo del cual derivan todos los otros conceptos jurídicos básicos. También vimos en Kelsen, bueno, yo les estuve explicando como para que ustedes se puedan ubicar bien con Kelsen, un poco la historia de Kelsen, las diferentes fases dentro de su teoría, las dos vertientes filosóficas a las cuales adhiere, por un lado al positivismo de Comte y por el otro lado la filosofía kantiana. Le fui explicando además qué toma de la filosofía kantiana y qué toma del positivismo de Comte. También, según Boulin, dijimos que, y después lo vamos a volver a ver cuando veamos los diferentes sentidos de validez, que dice que Kelsen nació kantiano y se murió positivista, y que hay que privilegiar la posición positivista de Kelsen. Vimos también que Kelsen intenta tener una ciencia del derecho pura, purificada de ya sea la sociología, purificada de los valores, y para él la norma es aquella que contiene un acto coercitivo y que además está ubicada en el mundo del deber ser, que es un mundo ideal y que esta distinción entre ser y deber ser tiene una impronta obviamente kantiana. ¿Esto les queda claro, chicos? O sea, no es tan complicado. Vayamos a von Rey.
veamos los diferentes sentidos y tipos de norma en Fonray y veamos que todos los autores como Fonray, como Carr, como Cosio en Argentina, como Bulliin, consideran que dentro de un sistema jurídico tenemos diferentes tipos de normas, además de las prescripciones, que ocupan obviamente las prescripciones un lugar central, pero que no se agotan las normas jurídicas en las prescripciones. Concepto que sí sostienen los reduccionistas, que dicen que obviamente las normas se agotan en las prescripciones, la norma jurídica. ¿Esto lo tienen claro para no confundirse? Bueno, ahora bien, ¿alguien está preguntando algo? Siento como una... ¿Puede ser? No, una alumna tenía el micrófono prendido y le solicité si lo podía apagar. Era algo que se escuchaba detrás. Bien, ¿me están escuchando mejor sin el video? Sí, se escucha muchísimo mejor. Disculpe, ¿me están escuchando mejor? Sí, doctora. Por lo Sí, menos se yo. escucha. Sí, bien. Bien, voy a volver a poner el video a ver si, porque no me gusta esto de estar de incógnito. Si se vuelve a cortar, lo vuelvo a sacar. Bien, bueno, entonces, como les ¿Puedo hacer una estaba pregunta? comentando. Sí, todas las que quieras, Luciano, para eso estoy, si las puedo contestar. Tengo una duda en cuanto a las normas que se agotan con las prescripciones. ¿En qué más o menos se hace referencia? O sea, en realidad no es que se agoten. Esto es un criterio, o sea, hay dos criterios para poder caracterizar a las normas. Hay un criterio reduccionista que lo que intenta es encontrar una norma que se distinga de otro tipo de normas y que haga que esa norma, o sea, tratan de distinguir a la norma jurídica de otro tipo de normas. Entonces, intentan hacerlo encontrando alguna característica que haga que la norma jurídica se distinga de otro tipo de normas, como pueden ser una norma moral, como puede ser una norma religiosa, como puede ser. Entonces, intentan encontrar alguna característica distintiva e intentan que la norma jurídica sea aquella que tenga esa característica distintiva, que puede ser una estructura determinada o puede ser un contenido determinado. Entonces, intentan reducir todas las normas para que sean jurídicas a esa estructura o a ese contenido. Esto es lo que hacen Bentham, Austin y también Kelsen. Bentham y Austin lo hacen reduciendo a una determinada estructura. Dicen, la norma jurídica, para ser jurídica, es un mandato que emana de un soberano de tipo general y que además se apoya en una sanción. O sea, es un mandato general, lo apoyan en una estructura imperativa y es un mandato general que emana de una determinada autoridad a la cual se considera soberana. Kelsen también tiene una concepción similar, pero él más que nada hace esa característica distintiva, está dado no tanto en una estructura imperativa, sino más que nada en un contenido. Y ese contenido es que sí o sí tiene que contener un acto coercitivo. Entonces, es norma jurídica para Kelsen solamente aquella que contenga un acto coercitivo. Si no contiene un acto coercitivo, porque Kelsen también se encuentra con un montón de normas dentro de un sistema que no contienen sanción. Entonces, ¿cómo trata de explicar esto? La primera explicación que da es que dice que nos encontramos con una norma incompleta. ¿En dónde? O sea, eso no es, la norma que no tiene sanción es una norma incompleta, o es parte de una norma en donde necesariamente en algún lugar vamos a tener que encontrar una sanción. Por ejemplo, nos encontramos con una norma que se encuentra dentro de lo que es la Constitución. Entonces, vamos a tener que ir buscando e ir integrando esa norma hasta llegar a la sanción que correspondería al incumplimiento de esa norma. Por ejemplo, en materia civil,
En materia civil, ¿qué es lo que dice Kelsen? Porque nosotros tenemos un montón de normas dentro del ámbito civil que no tienen sanciones, que dicen cómo se hace un contrato, que dicen cuáles son las características, los derechos y obligaciones que surgen de un contrato de locación, que surgen, por ejemplo, de un contrato de compraventa, que surgen de un leasing, que surgen de lo que fuese. Pero, entonces, ¿qué es lo que dice? Que sí son normas jurídicas, pero tenemos que encontrar en algún lugar alguna norma dentro del ámbito civil que establezca una sanción. ¿Cuál es la sanción que existe dentro del ámbito civil? La ejecución forzada de bienes, que se da cuando alguien incumple algún contrato, entonces se lo puede obligar a cumplirlo por la fuerza y, llegado el caso, se puede llegar hasta la ejecución de bienes a los fines de poder cumplimentar con la obligación que esta persona había contraído. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces tenemos una gran norma, que es todo el Código Civil, que se termina complementando con la parte que establece el tema de la ejecución forzada de bienes. Entonces, ¿qué sucede? Él dice, sí, obviamente, toda norma para ser jurídica tiene que contener una sanción. Si no la contiene, es parte de una norma, es una norma incompleta en donde tenemos que en algún lugar encontrar la sanción. ¿Qué es lo que se le critica? Él se da cuenta que si nosotros vamos reduciendo todo hasta encontrar la sanción, él además dice que los sistemas jurídicos son sistemas jerárquicos y escalonados. O sea, no están todas las normas en el mismo nivel, mismo nivel de importancia. Entonces, si yo doy la explicación, como dice Kelsen, que una norma que no tiene sanción es incompleta y tengo que encontrar la sanción, el problema que se me plantea es que yo puedo encontrar la sanción en un nivel jerárquico inferior. Entonces, con esa explicación, solamente yo puedo encontrar la sanción si tuviese a todas las normas en un mismo nivel jerárquico. Y eso no es un sistema jurídico. Entonces, ¿qué hace? Da una segunda explicación y dice, en realidad, las normas que no tienen sanción son normas no independientes. ¿Por qué? ¿Le puedo hacer una Porque consulta, van a tener doctora? su condición después me preguntan, de norma jurídica, la van a encontrar en su relación con otras normas. Ahora, si el carácter jurídico lo van a tener esa norma no independiente relacionada con el sistema, entonces, obviamente, la norma jurídica no tiene una característica distintiva, sino que va a ser jurídica por su relación con un sistema jurídico. Entonces, obviamente, el criterio reduccionista de Kelsen se cae, porque una norma es jurídica no por su estructura, por su contenido, sino por estar contenida en un sistema jurídico. Pregúntenme nada todo lo que quieran. Doctora, yo por ejemplo le pregunto lo siguiente. Todos los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, todos los artículos, cada artículo es una norma, le pregunto. Sí, claro que sí. Bien, entonces, claro que sí. Ese es entonces el tema. por ejemplo, el artículo 24 del Código Civil y Comercial, personas incapaces de ejercicio, dice, son incapaces de ejercicio persona por nacer, persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Acá, en principio, no, parece no haber una sanción. Exactamente. Es lo que le dicen todos a Kelsen y también lo que le dicen todos, o sea, lo que le dicen los autores, o sea, vos agarrás un sistema jurídico y te vas a dar cuenta que en un sistema jurídico tenés diferentes tipos de normas. Si agarrás la clasificación excelente que realiza von Wright, te vas a dar cuenta que vas encontrando normas que responden a algunos de los tipos. O sea, el tema es el siguiente, es indudable que las prescripciones son el centro de un sistema jurídico. Bueno, pero en este caso en especial, por ejemplo... el sistema jurídico esté formado exclusivamente por prescripciones.
Esto es lo que le Doctora, dicen. O sea, sí, para Jensen, todas sí, las Claudia. conductas, sí, yo entiendo que para Jensen todas las conductas que eran perjudicial para la salud, para él todo tenían que ser sancionadas. Yo entiendo eso. Él creía en una sola norma jurídica, como que No, no hay no, no. contenido. Vos decís que se sanciona, discúlpame, vos decís, Sí, a ver si entendí mal, vos decís que a para ver, Kelsen las conductas que él sanciona, o sea, que tienen una sanción, son conductas que merecen ser sancionadas. ¿Eso me dijiste? claro, o sea, yo entiendo que para él todas tienen que ser sancionadas. ¿Entiende con lo que le pregunto? No, Eso no, entiendo ahí está el yo. tema. Mira, sí, sí, yo te comento, les voy a explicar algo ahora que en realidad se los iba a explicar luego. A ver si podemos más o menos ponernos de acuerdo o que queden con mayor claridad. La introducción del libro de Nino habla sobre el contexto del derecho. Nino dice en realidad que el derecho lo que hace es cumplir una determinada función. Y la función que cumple el derecho es la de, en una sociedad de la cual existen escasos recursos, o sea, no suficientes para todos, lo que hace el derecho es intentar reglamentar la vida en sociedad y incentivar la cooperación social para una justa distribución de los escasos recursos que tenemos dentro de la sociedad. ¿Con qué herramientas se está cortando? Voy a saco de nuevo el video. ¿Con qué herramientas cuenta el derecho? El derecho cuenta con dos herramientas, siguiendo a Nino, que es la autoridad y que es la sanción. La autoridad es que el derecho, para reglamentar la vida en sociedad e incentivar la cooperación social, lo que hace es recurrir a una autoridad de la cual emanan normas que lo que hacen es reglamentar esa vida en sociedad. En general, las personas tienen razones prudenciales, tienen razones morales para respetar a la autoridad, porque consideran que la autoridad es legítima, porque consideran que las normas que emanan de esa autoridad están relacionadas con la extensión de su sistema moral, y lo que hacen es, las personas, consultar con el ordenamiento jurídico y adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. Pero además hay personas que no tienen ese respeto por la autoridad, entonces es necesario adosarle a las normas que dicta o reglamenta la autoridad la posibilidad de ser aplicadas mediante la fuerza a través de la coerción, a través de la aplicación de una sanción. Eso es para las personas que tienen razones prudenciales y que saben que si de repente no respetan las normas emanadas de la autoridad, pueden sufrir un perjuicio. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Me encanta ese gato, Franco. ¿Qué es lo que sucede? El tema de la sanción en RAS, que para Kelsen es central, o sea, Kelsen centraliza, diríamos, el tema de la fuerza del derecho en el tema de la sanción, en el tema que si las personas no cumplen con las normas, van a ser sancionados. ¿Qué es lo que sucede en Kelsen? Contestándote, Claudia. Lo que le dice en general el resto de los doctrinarios es que él se para en el derecho a partir del momento del incumplimiento y se olvida o desconoce lo que es el cumplimiento voluntario del ordenamiento jurídico. Y en ese ordenamiento voluntario del ordenamiento jurídico, vos tenés un montón de normas que son normas determinativas, normas definitorias, normas técnicas, que simplemente le explican a los ciudadanos cómo se deben comportar.
Y eso es como que él recién ve al derecho a partir del incumplimiento. Pero además hay otra cosa, Claudia, respecto a lo que vos me decías. Kelsen, cuando en realidad define al acto antijurídico, Kelsen dice que un acto es antijurídico simplemente porque se le imputa una determinada sanción, pero no porque sea malo o bueno. O sea, él distingue entre mala in se y mala prohibita. Para el derecho natural, un acto es delito si es intrínsecamente malo, disvalioso. Para Kelsen, un acto es antijurídico simplemente porque tiene una sanción. O sea, él se basa en mala prohibita, no mala in se, porque ese acto es irrelevante que sea disvalioso o no. Va a ser un acto antijurídico si el derecho ha decidido imputarle una determinada sanción. No sé si esto queda claro. Y me está preguntando, cuando hago una pausa, Luciano Zavala me quiere hacer una pregunta. A ver, Luciano. Vas a tener que activar el audio, Luciano. No, le había preguntado, digamos, como que, digamos, para lo que es norma, es como que se debería de tener como un cierto concepto, digamos, determinativo, ¿no? Discúlpame, volveme a preguntar porque no te entendí. No, que teníamos que tener un cierto concepto determinativo. claro, Hay para lo muchísimas que es, normas en el sistema jurídico que son determinativas, muchísimas. Técnicas un montón. bien, Definitorias, sí. Determinativas o definitorias, muchísimas, muchísimas. Lo que se le dice a Kelsen es, y a todos los reduccionistas, ojo, dentro de un sistema jurídico hay diferentes tipos de normas. Que sean muy importantes las prescripciones en un sistema jurídico no quiere decir que sean las únicas tipos de normas que tenemos en un sistema. Concretamente es eso. O sea, los reduccionistas dicen hay un solo tipo. En cambio, los demás dicen, no, miren, veamos un sistema jurídico y vamos a advertir simplemente con observarlo que hay diferentes tipos de normas dentro de un sistema. ¿Qué es lo que le dice Hart? Hart dice, miren, si nosotros advertimos a un sistema jurídico, vamos a ver que hay diferentes tipos de reglas, se las llama reglas, que es lo mismo. Hay reglas primarias que son similares a las normas de las cuales habla Benham, Austin y Kelsen, que están dirigidas directamente a los individuos, que le dicen exactamente qué es lo que deben hacer, pero además en un sistema tenemos reglas secundarias, que no es que sean secundarias porque son menos importantes que las primarias, como sí es en Kelsen. En Kelsen, la norma secundaria es un mero derivado lógico de lo que es la norma primaria. O sea, la auténtica norma jurídica para Kelsen es la primaria porque es la que contiene la sanción. En cambio, le dicen, doctora, son secundarias. Sí, Daniel. Quisiera cerrar lo que... bueno, a ver si esto puede ayudar un poco, si es que yo estoy en lo cierto. Sí. Lo principal para Kelsen es para que una norma sea norma, que tenga una acción coactiva como es la sanción. Bien, hasta ahí vamos bien. Cuando yo leo recién el artículo 24 del Código Civil, que habla de las incapacidades, o en sentido negativo, quienes tienen capacidad, si es que es así, esto es para Kelsen, es una norma porque en sí todo el Código Civil, si no es cumplido, siempre nos lleva a una sanción. ¿Es ese el criterio o estoy equivocado? No. Ese es el criterio de Kelsen y esa es la explicación que nos da Kelsen y que él es totalmente criticada por toda la doctrina. Ah, bien, pero es eso, o sea, lo que piensa Kelsen. La caracterización de norma jurídica, que da Kelsen es perfecta para el ámbito del derecho penal. Bien, claro, está bien. Pero para Kelsen el derecho,
Para Kelsen el efecto del código... derecho, la caracterización de Kelsen, todos la critican y es equivocada. O sea, si nosotros vemos cómo caracteriza la norma jurídica Kelsen, para el derecho penal, perfecto. Si el tipo, porque en el derecho penal vos tenés tipos, o sea, los delitos son tipos donde los tenés descritos en el antecedente y todos tienen una sanción. Viene perfecto. Bueno, para el resto del sistema jurídico, la caracterización de Kelsen es insuficiente, es bueno, inadecuada. en el Código Penal debe haber también un artículo, supongo yo, que debe hablar de la imputabilidad o de la inimputabilidad de una persona, y supongo que eso debe ser más descriptivo no, o sea, supongo que eso tampoco tiene una sanción en sí. Mirá, sí, por supuesto, obviamente, pero yo te digo para qué. También en el ámbito del derecho penal tenemos otro tipo de normas, pero en el ámbito del derecho penal, prácticamente en forma excluyente, es el tipo de norma que caracteriza a Kelsen. Sí, está bien. También tenemos definiciones, también tenemos la parte general del código, que habla sobre el tema de lo que es la tentativa, que habla sobre el tema de cuando una persona es imputable, que habla, y eso obviamente no responde a la estructura que nos da Kelsen. Seguro, claro. Y tenés razón, Daniel, porque tenés toda la parte general, o sea, tenés la parte general y tenés la parte especial. La parte especial es la que establece específicamente cada uno de los delitos, que es exactamente lo que dice Kelsen. La parte general, obviamente, no se adapta a la estructura que nos da Kelsen. Bien, del gracias. Código Penal. Gracias. Que habla sobre la prescripción, que habla sobre la tentativa, que habla sobre... Obviamente. ¿Les queda claro esto? La norma jurídica de Kelsen, la estructura que nos da este criterio reduccionista, es perfecto para la parte especial del Código Penal. Para lo demás no se adapta. Porque en el sistema jurídico tenemos diferentes tipos de normas. ¿Está claro? Doctora, hay dos dudas y ahí más. nos vamos a Har. Har es el que mejor caracteriza y dice, además de las reglas primarias, similares a las normas de Kelsen, tenemos las reglas, las reglas que son secundarias y que, fíjense en ustedes, las reglas de cambio. Doctora. Las reglas de cambio son las que otorgan competencia para dictar reglas primarias. Y esa competencia para dictar normas primarias no solamente la tiene el Poder Legislativo de la Nación y el Poder Legislativo de las provincias, sino que todos nosotros tenemos la posibilidad de dictar normas primarias. Cada vez que contratamos, estamos dictando una regla primaria que va a regir la relación entre las personas que celebraron el contrato. Y es tan obligatoria ese contrato que celebramos como una norma dictada por el Parlamento de la Nación. Y si hay un incumplimiento sobre el contrato que hemos celebrado, tenemos la posibilidad de recurrir a la justicia para obligar a la parte incumplidora a que cumpla. O si tenemos una duda respecto a la extensión del contrato que celebramos, porque a veces sucede, porque a veces no hay un incumplimiento, a veces tenemos dudas respecto a cuál es el alcance de ese cumplimiento o de ese contrato. Recurrimos al órgano judicial, que también tiene competencia a través de las reglas de adjudicación, o sea que es la competencia que se le da a un determinado órgano para que resuelva controversias que se susciten por la aplicación, ejecución e interpretación de reglas primarias, para que nos diga cuál es la interpretación correcta. Perdón, doctora. Y además está la regla de reconocimiento, que después detenidamente la vamos a ver, que es la que nos permite individualizar qué reglas primarias forman parte de un determinado sistema jurídico, nos dan los criterios para la individualización. Entonces, resumiendo, hay dos criterios para alternar las normas jurídicas. Aquellos que tratan de reducir, por eso se llaman reduccionistas, a la norma jurídica, a una estructura o contenido único, y aquellos que dicen no. O sea, en un sistema jurídico existen normas de diferentes tipos, independientemente que las prescripciones tengan un rol central en un sistema jurídico, independientemente de eso. Y en realidad,
yo lo que tengo que determinar es individualizar un sistema jurídico, no porque esté conformado por normas que tienen una estructura única, sino que en realidad yo tengo que individualizar un sistema jurídico por determinadas características, que las vamos a ver luego, y se las adelanto ahora. Un sistema jurídico es un sistema normativo porque contiene normas, es un sistema coactivo porque contiene al menos una norma que contenga una sanción, al menos una, porque el Estado monopoliza y centraliza la fuerza estatal, y es además un sistema institucionalizado porque lo que tiene son órganos de creación y de aplicación de normas. Eso es un sistema jurídico. Y todo lo que esté dentro de un sistema al cual yo individualizo como jurídico, es jurídico. Independientemente del tipo que tenga esa norma, que sea determinativa, que sea definitoria, que sea técnica, que sea una prescripción o que sea lo que... Sí, dentro de los tipos. ¿Está claro esto? Y esto es lo que ustedes tienen que tener en claro. Y, por supuesto, tienen que saber cómo caracteriza las reglas CAR, que es importante, cómo caracteriza a las normas FONRAI, que ya lo vimos. Y, o sea, ustedes sobre normas jurídicas tienen que tener en claro y conocer muy bien la caracterización. ¿Qué hace FONRAI? ¿Qué hace JAR? Porque se la vamos a preguntar 325.000 veces. Y también cómo caracteriza las normas Kelsen. Porque a partir de la crítica Kelsen vamos evolucionando. Y porque además de la estructura de la norma jurídica de Kelsen, independientemente que la critiquemos, o que digamos, es esta, pero además hay más, se derivan todos los conceptos jurídicos básicos en lo que es el sistema tradicional continental romanista. ¿Entienden? Porque de esa estructura de normas, nosotros hemos analizado, o ustedes han analizado todos los conceptos jurídicos básicos. Sí, preguntas. Sí, tiene... Perdón, me quería preguntar, mi manito levantada. Perdón, Claudia, sí, hay dos personas Claudia, antes y a después ver, te hago Claudia, decir te a escucho. vos. Creo que estaba antes Sergio, después Franco y después Claudia, que están esperando hace un ratito para preguntar. ¿Quién está primero? Sergio, ¿todavía tenés la duda? Bien, ¿quién habla primero? Lucía, vos manejas el tema. Hola, ¿Quién tiene que preguntar? Sergio. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sergio, No, yo quería te escucho. quería hacer referencia, doctora, que yo me basé, por ejemplo, en el pensamiento de Kelsen, en la aplicación de la ley, en el código, ¿cómo es? Espera que yo se lo puse acá a esta chica. En el Código Penal. ¿Por qué? Porque ¿En el entendí trabajo que si práctico decís, Sergio? Sí, ¿por qué me basé en eso? Porque yo entendí que si hay un delincuente que mata a una persona y esta persona merece ser sancionada. Entonces me basé prácticamente en eso porque digo, Kelsen había dicho exactamente lo que usted había explicado en algún momento. Y no me basé en la teoría general, porque en la teoría general de todas las otras normas, porque en ningún momento se preguntó si coincidía con las normas generales o era simplemente Sergio, el trabajo práctico está realizado siguiendo la concepción de conceptos jurídicos básicos de Kelsen. O sea, vos tenés que contestar según Kelsen. Bueno, porque yo... O sea, si contestás según Kelsen, está bien hecho el trabajo práctico, Sergio. Porque... Bueno, no, sí, pero lo que pasa es que... Perdónenme, doctora. Permítanme terminar la idea. Lo que pasa es que, bueno, yo me basé en la idea ¿cómo es? Del derecho puro que tiene Kelsen, y yo dije, bueno, buscando el pensamiento de él, entendía que la sanción debía ser así, en un delito comprobable, con hechos, con fundamentos. Por eso preguntaba, quise entender que estaba bien. Gracias. Bien, Sergio, el trabajo práctico que se les hizo hacer se basa concretamente y específicamente en la caracterización de los conceptos jurídicos básicos en Kelsen. Kelsen tiene, independientemente de las críticas que se le hace a su teoría, en cuanto a los conceptos jurídicos básicos,
es, diríamos, el análisis más, diríamos, completo, más sistemático y además define a cada uno de los conceptos jurídicos básicos. Esto no quiere decir que haya otras caracterizaciones, como la de Hoffel, que yo les expliqué, y como la de Al Ross, que en vez de centrarse tanto partiendo del concepto de sanción, lo hacen poniendo como centro de los conceptos jurídicos básicos el concepto de deber jurídico. Pero el trabajo práctico está realizado y las preguntas están realizadas de acuerdo a la concepción y al análisis que hace de los conceptos jurídicos básicos Kelsen. O sea, Kelsen parte del concepto de sanción, al cual considera un concepto primitivo y del cual directo o indirectamente derivan el resto de los conceptos jurídicos básicos. Por ejemplo, el acto antijurídico en Kelsen, no vamos a empezar a hacerlo tan, pero el acto antijurídico en Kelsen es el antecedente de la sanción. La responsabilidad jurídica es que para Kelsen una persona es responsable si es susceptible de que se le aplique una sanción. El concepto de deber jurídico se deriva también en forma indirecta de lo que es el concepto de sanción, porque es la conducta opuesta al acto antijurídico. El derecho subjetivo es el correlato del deber jurídico. Los conceptos de capacidad, competencia e imputabilidad se derivan, nosotros vimos, de los ámbitos de validez, de los cuales habla Kelsen. Kelsen dice que las normas tienen 4 ámbitos de validez, que es el ámbito material, el ámbito personal, el ámbito temporal y el ámbito espacial, que si nosotros nos vamos a von Wright vemos que tiene alguna similitud cuando vemos de las prescripciones, y los ámbitos de capacidad, competencia e imputabilidad están directamente relacionados con el ámbito personal de validez de la norma jurídica, porque la capacidad está relacionada con la persona que realiza un determinado acto, la imputabilidad está relacionada con la, valga la redundancia, la capacidad de la persona que comete un delito, y la competencia está relacionada con la capacidad que tienen los órganos que aplican las sanciones. Entonces vemos que todo absolutamente parte del concepto de sanción, independientemente de las críticas que se le hagan. Ahí estaban anotando en la lista. Bien. Sí, sigue Franco. Sé que hay más consultas. ¿Quedó claro, Sergio? Discúlpame. Sergio, ¿quedó claro? Sí, doctora Lobo. Yo lo entendí de la forma que usted lo explicó y me pensé que si yo tengo que hacer una defensa a un implicado en un asesinato, si no hay una situación que se pueda corroborar, uno tiene que hacer la nulidad o pedir algún pronto despacho o algo que merezca que esta persona mantenga la libertad, ¿no es cierto? Hasta tanto se compruebe lo contrario. Bien. Sigue Franco. Había otras preguntas. Sergio Franco ahora, por lo que veo. Franco. Sí, ¿qué tal? Yo tengo 2 en realidad, si no es abuso, y me las permite. Cuando hablaba usted de que todas las personas tenemos capacidad para crear ley, como por ejemplo en la firma de un contrato y demás, esto, dentro de lo que es la rama del derecho penal, ¿también estaría incluido o no? ¿Y de qué manera se expresaría? Y la segunda es, cuando usted hace un ratito habló de fuerza coactiva, del monopolio del poder del Estado para aplicar las sanciones, cuando no es ejercido con la fuerza física, como quien dice, aplicándola directamente, ¿también la parte latente se considera fuerza coactiva? Le hago esta pregunta porque surgieron unos debates internos sobre esas 2 posturas de lo que en realidad significaba la fuerza coactiva en la imposición de una sanción. Bien. La primera que me habías dicho, que me olvidé, estoy vieja. Me pregunta que me habías hecho. Sí, me fui por las ramas. De cuando una persona tiene cuando una persona tiene la capacidad para crear ley. No. Dentro del ámbito civil, comercial, hablamos de capacidad. Capacidad para todas las personas, en realidad, tienen capacidad de derecho.
Sé que había una pregunta sobre capacidad de hecho, y la capacidad de hecho es la posibilidad de ejercer en forma directa por sí mismo esos derechos. Pero cuando hablamos de capacidad nos estamos refiriendo a la posibilidad o a la aptitud para poder contraer, o sea, diríamos, adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la definición de lo que es capacidad. En cambio, la imputabilidad es un concepto que se maneja dentro del ámbito del derecho penal, que también es la capacidad como para. En realidad dicen que, bueno, uno es imputable cuando en realidad ha comprendido la criminalidad, o sea, ha comprendido la criminalidad de su acto y ha sido capaz de dirigir su acción comprendiendo qué es lo que estaba realizando. También la imputabilidad está relacionada con, tal vez, alguna capacidad, pero en realidad está relacionada con una aptitud mental para ser consciente del acto que realizó y por esa razón poder que se le aplique la sanción. O sea, una persona inimputable indudablemente no va a ser sancionada porque no tuvo conciencia, ya sea por la edad, porque uno puede ser inimputable por una determinada edad, pero también uno puede ser inimputable porque en el momento que cometió el hecho se encontró en un estado mental que le impidió comprender qué es lo que estaba haciendo. La competencia es un concepto también que está relacionado con la posibilidad de hacer cosas, pero está dentro del ámbito procesal y está relacionado con, por ejemplo, la competencia que tiene un juez para poder resolver, la competencia que tiene el aparato legislativo como para dictar normas. O sea, es un concepto que se maneja dentro del ámbito de lo que es el derecho procesal. O sea que son conceptos muy similares porque es la posibilidad de hacer cosas, pero están en diferentes ámbitos. La capacidad está en el ámbito, diríamos, civil, comercial, la competencia está en el ámbito procesal y la imputabilidad está dentro del ámbito del derecho penal. No sé si contesté la pregunta. Franco, no te veo. En realidad esta aclaración me sirve un montón para terminar de comprender los conceptos, pero no sé si fui claro con la pregunta. Yo iba más a cuando usted hacía referencia a la capacidad que tiene un ciudadano de crear ley, una persona de crear ley, por ejemplo, en la firma de un contrato, que eso pasaría a ser ley, que si no lo hace puede incurrir en iniciar un proceso para verificar y demás, lo que explicaba hace un rato. Pero esto, desde el ámbito del derecho penal, se puede aplicar, digamos, cualquier ciudadano tiene la capacidad, potestad de crear ley, o eso solamente ¿De crear un corresponde al Senado. delito? Por ejemplo, claro. No. Sí, ya te entendí. No. Diríamos, el tema del derecho penal es un tema de orden público. Esto quiere decir que es el Estado el que establece cuáles son los delitos y es el Estado, o sea, y además es el Estado el que lo juzga. Diríamos, no es prioridad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen la capacidad o la competencia para poder, para poder decidir sobre todo lo que son derechos disponibles, que son más derechos que están relacionados con el tema de la propiedad, con el tema, pero no en el ámbito penal. Y te digo más, también en el derecho laboral, vos en derecho laboral también son derechos que no son disponibles, o sea, son de orden público. Por eso si vos haces un acuerdo en materia laboral y ese acuerdo no está ratificado por el órgano administrativo competente o por la justicia, no es válido. Vos lo podés cumplir, podés hacer, pero si de repente alguien lo desconoce, tenés un problema. Entonces, no, en materia penal no. En materia penal es orden público. No podés, Solamente la por persona esto, no puede, la persona Daniel, no puede, está primero otra chica. dictar, o sea, crear delitos. Sí, esa era la pregunta. Sí, ¿Era sí, eso, clarísimo. Franco? Sí, justamente apuntaba para ahí. Y la No, otra eso era es si... orden público. Nosotros tenemos, y después te voy a contestar la otra. Cuando el Estado, o sea, y esto está relacionado con el tema de los conflictos y está relacionado con las formas de resolver conflictos. Mira, una cosa es un conflicto jurídico
y otra cosa es un conflicto en general. No todo conflicto es un conflicto jurídico. El Estado cuando regula, generalmente regula teniendo en cuenta conductas prohibidas versus conductas permitidas. Ese tipo de conflictos regula. Y además no regula todo tipo de conflictos, sino aquellos que realmente le resultan relevantes al Estado. Dentro de esos conflictos que regula el Estado, hay conflictos que son de orden público y que solamente pueden ser resueltos por el Estado. O sea, solamente el juez, que es una forma de resolver conflictos, puede resolverlo, que son los conflictos de familia, que son de orden público, los laborales y los penales. Solamente pueden ser resueltos por el Estado. Después están los conflictos que son disponibles para las partes y que son generalmente relacionados con el tema de derechos de propiedad, que pueden ser resueltos por el Estado porque el Estado te da acción para que vos vayas y puedas reclamar, pero también pueden ser resueltos por otros medios de resolución de conflictos, como puede ser la negociación, como puede ser la mediación, como puede ser la conciliación, como puede ser someterlos también a un tema arbitral. ¿Por qué? Y además hay otros conflictos que no tienen acción y que fíjate vos que los menciona de repente en algunos ejemplos el doctor Rodríguez. Y que lo que yo le contestaría al doctor Rodríguez, yo soy profesora de mediación y en realidad formo parte del grupo de formadores y específicamente doy teoría del conflicto en general, que no es lo mismo que teoría del derecho, es más amplio. ¿Por qué? Porque hay conflicto cada vez que hay cuestiones en donde las partes tienen prestaciones en las cuales tienen una disparidad de criterios. O sea, el conflicto puede darse entre conductas permitidas versus conductas permitidas, siempre que cada uno tenga una pretensión que sea incompatible con la pretensión de la otra persona. El derecho no tiene en cuenta los conflictos que se pueden dar entre enfrentamientos entre conductas permitidas. Por ejemplo, es un conflicto entre conductas permitidas dentro de una sociedad, un socio que va y le hace propuestas al gerente de esa sociedad y ese gerente no tiene la obligación de repente de aceptar esa propuesta. El socio tiene todo el derecho del mundo en hacer propuestas y el gerente tiene todo el derecho del mundo en no darle ni cico de bolilla. Y, sin embargo, vos tenés un conflicto que se ha planteado entre conductas permitidas. Dentro de la universidad vos podés tener conflictos entre conductas permitidas por un aula en donde ambos profesores tienen derecho a tenerla, por los horarios de clases. O sea, el conflicto se da cuando vos tenés pretensiones incompatibles entre dos partes. Pero el conflicto jurídico solamente se da cuando esa incompatibilidad se da ante una conducta prohibida, ante una conducta permitida. Solamente ahí tenés acción procesal. O sea, nosotros lo que estamos viendo acá en teoría del derecho es el conflicto jurídico normado. El conflicto que está receptado en una determinada norma jurídica. Al cual el derecho, si hay un incumplimiento, ese sistema le otorga acción para poder reclamar por el incumplimiento. Los conflictos que se dan entre conductas permitido versus permitido quedan fuera del ámbito de lo que es una resolución a través del proceso de resolución de conflictos, que es el proceso judicial. No sé si quedó claro. Sí, información Y valiosa. después me habías hecho otra pregunta respecto, discúlpame, ¿qué otra cosa me habías preguntado? Sobre la fuerza coactiva del La coacción. Estado cuando impone la sanción. Bien. No, lo que hace el derecho, o sea que es una de las características de lo que son los sistemas jurídicos modernos, es monopolizar el uso de la fuerza. Pero esto no significa que vos siempre utilices la fuerza.
Esto significa que, en realidad, ¿cómo funciona? La sanción es un acto de coerción efectiva o latente. Vos tenés la posibilidad de, diríamos, o sea, no siempre vas a utilizar. Vos lo que haces es tener la posibilidad de utilizarla si eso es necesario. Y eso es monopolio del Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado? Le sustrae la posibilidad de ejercer la fuerza por sí mismo a los ciudadanos. Que solamente la pueden utilizar en situaciones de extrema necesidad, como puede ser, por ejemplo, defensa propia, que la puedas utilizar. Pero el tema de, o sea, el Estado sí puede utilizar en caso necesario la fuerza y aplicarla, pero no siempre la utiliza. O sea, la sanción que vos pones es la amenaza que le das al ciudadano que si no cumple con algo determinado, vos podés obligarlo a cumplir. Y si no, esa persona no cumple, porque vos la sanción, por ejemplo, vos agarrás y le aplicás a una persona una pena determinada de prisión. Y la persona voluntariamente va, se entrega, va. Ahora, si no lo hace voluntariamente, vos podés ir, decretar la captura y llevarlo por la fuerza con la policía y meterlo adentro de la prisión. Pero una sanción que se le aplique a alguien, una persona puede perfectamente, tiene que agarrar y pagar tanto. La persona va y cumple voluntariamente y paga lo que tiene que pagar, paga la multa. Entonces no es necesario que vos recurras a la fuerza para que lo cumpla. Pero sí sabe la persona que esa fuerza es latente, que si es necesario se lo va a aplicar. No sé si te contesté. Sí, gracias. La pregunta final sería, ¿el Estado, cuando impone una El sanción, Estado tiene el monopolio de la fuerza estatal y la puede utilizar si eso es necesario. Ok, gracias. Y la puede aplicar si es necesario. Bien, sigue la Y consulta. otra pregunta, Claudia, pobre, Sí. que la tengo ahí a Claudia. Claudia. No, yo lo único en breves palabritas, si usted me puede hacer el favor, porque yo tengo la duda con el derecho subjetivo como acción procesal. Eso nomás. Bien, Disculpe. bien. Esto también se lo llama en sentido técnico. En realidad es un poquito lo que expliqué ahora. O sea, Pero como a la el inversa, ¿verdad? Estado otorga para determinados conflictos, que son aquellos conflictos que están normados, que están receptados, que son derecho subjetivo positivo, la posibilidad de recurrir al órgano estatal a los fines de, en caso de incumplimiento o en caso que el Estado obligue a la persona a que cumpla con el deber correlativo a ese derecho subjetivo. O sea, es en sentido técnico, como acción procesal, es la posibilidad de recurrir a la justicia para reclamar. Es la posibilidad que el Estado otorga al individuo que tiene un derecho subjetivo que ha sido desconocido o violentado, a que pueda efectivizar ese derecho subjetivo a través A la del inversa, órgano judicial, a través del proceso perdón, judicial. a la inversa de lo que decía el compañero, ¿verdad? Yo entiendo que acá el afectado tiene que ir a pedir a una sentencia, algo así. Es a la inversa, ¿verdad? Sí. ¿Eh? A ver, no, esperen un chiquitito que tengo un problema con... Esperen.
La doctora se debe haber cambiado el celular. Sergio, por favor, pásame el host a mí, por las dudas de que tenga que pedir para entrar o algo. ¿Podés? Ves en la lista de participantes, me buscas mi nombre y pones nombrar como host o name as host. La de mute no, la de host. Fíjate si está ahí. No, Amalia, por favor, si puedes nombrarme host, genial. Estoy buscando. Yo. No, no te preocupes, Sergio. Ahora es Amalia. No sé si estás presente. No está Amalia. Sí, la estoy viendo. Amalia, ¿me ves? Amalia, ¿cómo estás? Bien, necesito que te fijes donde dice, en la barrita de abajo que dice participants o participantes. ¿La ves? ¿Ves que hay como una barrita gris cuando mueves el cursor? En la parte de abajo. ¿La ves? No, no te escucho, tenés silenciado el micrófono. ¿Sabes cómo desilenciarlo? Amalia, no te escuchamos. ¿Podés prender el micrófono? Chicos, ¿alguno recuerda si al unirse les pedía que el host los acepte? Para saber si la doctora va a requerir de aceptación. ¿No requiere que el host te acepte? Bueno, entonces no hay problema. Entrabas directo. Listo, no hay problema entonces cuando reingrese. Gracias. Ahí avisó la doctora que se había quedado sin batería su computadora, pero ahora vuelve a ingresar. Así que en breve ingresa. Bueno, pero te la explicó casi igual que como te la había dicho yo, Franco, ¿no? Igual. No sé, tengo mis dudas todavía. Se está grabando la clase. Lucía, no pude encontrarte lo que estaba buscando. Perdón. Me cansé de mirar acá abajo y no lo vi. No hay problema. No, si la doctora después puede ingresar sin host, no hay problema. Ya, perfecto. Amalia, ¿no le podés pedir a alguien que te ayude? Por ahí alguien en tu casa te puede dar una mano con el micrófono y
y para poder cambiar el hospedador, así la docente puede entrar, Amalia. No, creo que no es necesario que la docente le pida permiso para entrar. Ahí entró la docente. He vuelto. ¿En qué había quedado, Claudia? Estaba con Claudia, me parece, y no... ¿En qué había quedado? ¿Ahora sí me escucha? Sí. Perdón, ¿a Claudia le terminé de contestar o quedó algo pendiente antes de pasar a Amalia? Me estaba por contestar, doctora. Sí, ¿qué era lo que me habías preguntado? Porque ahí me fui. Decime, Claudia. Sobre el derecho subjetivo como acción procesal. Que cuando entendemos sobre derecho subjetivo como acción procesal, no lo entiendo. Como acción procesal. Sí. Solamente vos lo tenés en aquellos derechos que son disponibles, porque todo lo que es penal, en penal, directamente la acción la tiene el miembro del Ministerio Público, el fiscal. Solamente en materia penal hay algunos delitos que son delitos de acción privada o delitos de privada. Por ejemplo, los delitos de instancia privada exigen que la persona haga la denuncia y luego la continúa el agente fiscal. Y en los de acción privada son como los de civil, los de comercial, que exigen la permanente impulso de parte de la persona que se considera damnificada. Pero el tema de la acción procesal se da en aquellos derechos que son disponibles y que vos, en materia civil y comercial, le tenés que pedir al juez, tenés que además activar siempre el procedimiento y tenés que presentarle las pruebas, tenés que activar, no lo tenés que dejar caer, tenés que pedir la sentencia, todo depende, como acción procesal, de la parte. En los delitos, en aquellos, digamos, objetos que son de orden público, la acción la tiene el Estado. Bien, gracias. Si, por ejemplo, el Estado advierte la ilícito, está obligado a investigar y está obligado a continuar, aunque el damnificado de ese delito no le interese mantener la instancia. ¿Te queda claro? Sí, gracias. Queda una última consulta. Bien. De Daniel Bugia. Bien. O Bugia, Amalia parece que me quería preguntar algo, ¿no? ¿Amalia? Amalia, disculpa, ¿me querías preguntar algo? Amalia, tenés el micrófono silenciado. Creo que igual está Daniel antes. No sé. Sí, igual lo mío, doctora, creo que ya lo contestó por todo lo que acaba de decir con respecto al derecho penal. En el derecho penal el actor es siempre la fiscalía, ¿verdad? El fiscal. Sí, es el Estado, es el Estado. Depende el sistema que vos tengas, porque, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, la acción la detenta el Estado a través de la Fiscalía. Hay otro sistema que es un sistema acusatorio en este caso. Nosotros tenemos un sistema acusatorio en provincia de Buenos Aires. ¿Y en el resto de las provincias no es igual? No, algunos tienen acusatorio y otros no. Ah, bueno, bien, gracias. O sea, en ese caso, la acción, o sea, recae más todo lo que es la investigación en lo que es el juez. En cambio, en lo que es provincia de Buenos Aires, la investigación recae sobre el fiscal, sobre la fiscalía. Esa es la diferencia entre uno y otro sistema. Está bien, pero el actor es siempre el Estado. Si es el juez, siempre el Estado, sí, siempre el Estado, en materia penal. Bien, gracias. Es el Estado. No sé si quedó alguna otra pregunta. Sí, Raúl Cepeda tiene una pregunta. Amalia me escribió que ya había contestado su duda. Ah, bien, perfecto. ¿Qué tal, doctora? Raúl Cepeda, Raúl. Sí, ¿qué tal? Con respecto a que todo ciudadano puede crear ley, si yo presento un proyecto en obras públicas y este proyecto se realiza, ¿encuadra en que estoy creando ley? Vos podés tranquilamente, eso se llama iniciativa popular. Cualquier persona puede presentar ante la Cámara Legislativa un proyecto de ley.
El tema es después, bueno, lograr que ese proyecto de ley sea receptado, ya sea por el órgano en su conjunto o por algún diputado o senador para que lo siga adelante. Pero cualquier ciudadano está habilitado para presentar un proyecto de ley ante las cámaras. Aunque sea una obra pública, por ejemplo, yo hace muchos años presenté ante el ministro Toledo para hacer la bicisenda Mar del Plata-Batán, que finalmente logramos que se hiciera. Sí. En ese caso, fue un proyecto de ley. Perfectamente, cualquier tipo de proyecto de ley. Sí. Perfecto. Sí, Raúl, podés cualquier. Por ejemplo, en Italia existen además leyes de iniciativa popular que necesitan una cantidad de firmas, son 50.000. Vos haces un diseño, tiene que ser un proyecto de ley completo, ¿no? Fundamentado, con todos. Y si lográs tener 50.000 firmas o más, es obligatorio que sea tratado por el Parlamento, por ejemplo, en Italia. Perfecto, gracias. Pero sí para lo que todos estamos habilitados sin ningún problema es para dictar leyes, o sea, contratos que te afecten a vos y a la persona con la cual contratás. Eso, los contratos que celebran los particulares son tan obligatorios como las leyes que dicta el Parlamento. Eso lo establece concretamente el Código Civil y Comercial. ¿Alguna otra pregunta? Acá no figuran más preguntas, puede continuar. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, independientemente de eso, cuando tengan ustedes los resultados del trabajo práctico, casi seguro que el doctor Gamí les dé alguna clase de devolución. Igual tengo entendido que se van a subir también las respuestas, además de los resultados. Más o menos como para que se puedan ubicar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A partir del jueves ya se comienzan a subir los audios sobre sistema jurídico. La semana que viene yo les voy a dar algunas clases por Zoom de sistema jurídico. También se están subiendo los audios del doctor Rodríguez que se refieren específicamente a su libro. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, ya damos por terminada la clase, ¿les parece? Usted, disculpe doctora, usted dijo hace un rato que estaba en discrepancia con un concepto que utiliza el doctor Rodríguez. No sé sobre qué tema era, pero decía que estaba en desacuerdo o había una discrepancia en algún sentido. Antes de que usted hable sobre el tema de ¿Del teoría... doctor Rodríguez con quién? ¿Con Kelsen? No, con usted. Usted dice voy a diferir de algunas cuestiones con el doctor Rodríguez. No sé qué tema iba a tocar, pero después trató el tema de que usted... No, ¿dije eso? Sí. No es para generar conflicto. No sí, usted después tocó el tema de que está en una teoría de... No, la verdad, cuando estaba hablando de qué tema... No me acuerdo bien de qué tema, pero había una discrepancia, no sé en qué, que el doctor Rodríguez tenga una discrepancia con el doctor Rodríguez. Bueno, es una intriga, tampoco es para generar ningún tipo de suspicacia. No, ahora la verdad no recuerdo específicamente. Después si me acuerdo sí lo digo. Sí, Creo que dijo que... No, con Kells. No, con el doctor Rodríguez no. Sí pude haber hecho referencia a críticas específicas que el doctor Rodríguez le hace a Kelsen. Ah, puede ser, sí. Sí puede ser eso. Claro, que él específicamente, por ejemplo... Porque dice antes que yo de teoría... Respecto, por ejemplo, a los elementos que señala Kelsen en cuanto a sanción, también a lo que establece sobre deber jurídico y también a lo que son las críticas a lo que es la definición de acto antijurídico en Kelsen. Doctora, una pregunta, porque en la pregunta número 1 del trabajo práctico nos preguntaba sobre el tema de la cuarentena obligatoria en contraposición con el artículo 14. Un DNU puede cortar dicha ley
con Pero el artículo 14. específicamente, ¿qué dice la pregunta número 1? Hablaba sobre el tema de la pandemia y que, Bien, pero a ver, bueno, esperen, que porque si hay depende cómo una, estén. A ver, esperen que creo que las tengo, esperen. Espérenme 2 minutitos. Yo la tengo aquí, Preguntaba si A la ver si cuarentena tengo- era una sanción, doctora. Si la Si la cuarentena cuarentena es constituía una sanción. ¿ustedes qué contestaron? ¿Qué les parece a ustedes? Yo entiendo que no. No es una no es sanción. sanción, social. porque no es consecuencia de una conducta. Claro, no es una sanción porque no hay una conducta que derive. Es un Claro. problema fortuito y lo que se intenta es cuidar la salud de la población. Claro, no es seguro, no es un delito la cuarentena. Es Seguro. como consecuencia de la conducta voluntaria del individuo. Claro, tiene que, o sea, la sanción es consecuencia de una conducta voluntaria de una persona. Por eso no es sanción. No, Bueno, no es- ya sé que acerté en 2 por lo menos. Bueno, no se asusten, mamá, espere mañana los No, resultados. nos puso una presión, no me doctora, quedó que ni le claro lo de cuento. Esperen, no se pongan mal. Pero había una discrepancia ahí que el doctor Doctora. Rodríguez hablaba sobre el tema ese, sobre el tema de la Igual, cuarentena. doctora, también creo que cada uno, como nos va a pasar a nosotros el día de mañana si somos... No, perdón, ya sé, Daniela, a qué te referías cuando dije que discrepaba. Sí, la explicación que da el doctor Rodríguez cuando se refiere al tema de un conflicto que se produce entre un matrimonio por el tema del lugar donde quieren ir de vacaciones. Entonces él dice que en realidad explica que no hay y que el juez no puede resolver, entonces dice que trata de dar una explicación de por qué no tendría que resolver. En realidad, el juez no va a resolver porque no hay acción procesal, porque si bien hay un conflicto, no es un conflicto jurídico. En eso discrepaba en la explicación que daba el doctor Rodríguez, que después lo vamos a ver. Sí, en eso discrepo, en la explicación. No hay un conflicto jurídico normado, pero sí hay un conflicto entre las partes. Entonces, no puede ser resuelto por el Poder Judicial, pero sí puede ser resuelto por otros medios de resolución de conflictos. Este es el tema. En lo que difiero con el doctor Rodríguez, sí difería, es el tema ese. Daniel, tenías razón. Lo que pasa es que se me había pasado luego, pero sí. Pero es un tema muy finito que después se trata más adelante. Quédense tranquilos que lo vamos a ver. No nos confundamos ahora, tratemos de ir paso por paso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicuelos? No. Bueno. No, yo simplemente quería acotar, doctora, perdóneme, que así no me quedo con esto. Creo que también cada uno de nosotros, cuando seamos abogados, los juristas, los profesores y demás, cada uno va formando un criterio, ¿no? Si va para el lado del justnaturalismo, si va para el lado del positivismo, si va para el lado de Kelsen, si va para el lado de Hart. Creo que cada uno de nosotros va a ir formando también su propia tendencia, ¿no es cierto? Obviamente. Además, de acuerdo a qué lado estés y el rol que cumplas, vas a acentuar una u otra posición, porque vos de repente, cuando te recibas, podés dedicarte al tema de la justicia, y dentro de la justicia podés estar en diferentes ámbitos, podés estar en penal, podés estar en civil, o te dedicás al ejercicio de la profesión, o te dedicás a la investigación y a la docencia. O sea, tenés un campo en donde, de acuerdo a donde te quieras vos insertarte, obviamente los criterios van a ser distintos y las funciones también distintas. Al periodismo también, Bueno, doctora, ¿alguna la otra profesión. pregunta? Al periodismo también. Daniel, sí. Si al ¿Cómo? periodismo te habilita también para hacer periodismo, la profesión. Bueno, para hacer periodismo tenés que estar habilitado como periodista, pero eso no quita que es una profesión también. Pero eso no quita que de repente puedas estar como experto en lo que es el tema de periodismo. En realidad los abogados podemos hacer un poquito de todo. También dedicarnos a la política.
Así que un poquito de todo. Doctora, una pregunta, por favor. Sí. En base a lo que estamos charlando ahora en el último instancia. Mi ejemplo particular, yo lo estoy usando a esto de llegar a ser abogado, por el hecho de hacer docencia para con mi hijo. Estoy dando el ejemplo en virtud de las posibilidades de estudio, porque que tienen capacidades diferentes. No te escuché bien, discúlpame. No te escuché bien el ejemplo que me pusiste. Estabas utilizándolo para... No te escuché. Para darle el ejemplo a mi hijo, porque él no tiene, él tiene otras capacidades diferentes. Y si la pregunta que se me plantea a mí es, siendo grande uno, ¿a qué edad un abogado llega al plan de jubilación? O sea, ¿cuándo se jubila un abogado? Es una pregunta retórica, pero es una pregunta al fin. Bien. ¿Cuándo se jubila un abogado? En la práctica, mira, llegado, o sea, nosotros los abogados, tanto hombres como mujeres, tenemos la misma edad para jubilarnos. Nos jubilamos a los 65 años por la caja profesional. Y tenés que tener 35 años de aportes. Pero vos, en general, casi todo el mundo sigue trabajando mucho tiempo más y tampoco tenés obligación de jubilarte a los 70, por ejemplo. Hay muchísimos colegas que siguen trabajando hasta que se mueren. Ese es el tema. Y si esa es concretamente la pregunta. O sea, no hay una obligación a una determinada edad que te digan, o cantidad de años que te obliguen a jubilarte. No, eso no existe dentro del ámbito del ejercicio de la profesión. Bueno, yo si esa era la pregunta. O sea, vos podés ejercer. Yo tengo colegas que están arriba de los 80 y están ejerciendo perfectamente. O sea, no hay una obligación de que te tengas que jubilar a una determinada edad o que te den de baja en la matrícula. Inclusive es una profesión en la cual hay muchas personas que se reciben grandes y comienzan a ejercer perfectamente. No hay problema por eso. No es un impedimento. No es impedimento, para nada. Y podés ejercer hasta donde quieras. Gracias, doctora. Yo ya estoy con ganas de jubilarme. Gracias. Estoy medio podrida del ejercicio profesional. Hay algunas cosas que de repente me están alterando. Más allá de las decisiones, nos hemos convertido, y a veces con los colegas decimos, en que estamos más ocupados de la forma que del fondo de los temas. Estamos tanto con el tema de los escaneos, de los medios virtuales que no funcionan adecuadamente y uno se pone grande y se pone a veces de mal humor con esas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere pedir, por ejemplo, una documentación y te metes en la página que es todo online y te metes, a título de ejemplo, en la página del registro de las personas y te dice, usted ya se ha accedido en las 10 búsquedas que puede pedir en el día de hoy. Y vos le decís, no hice ninguna todavía, ¿cómo que me excedí en 10 y te saca del sistema? O querés mandar un escrito, que es obligatorio mandarlo electrónicamente, y te dice, no se encuentra registrado, error en el sistema, usted no está habilitado para... No estoy habilitada, si que recién está... Tardo más tiempo, a veces, en subir un escrito al sistema que en hacerlo. Así que bueno. Pero bueno, son cosas que... Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo los saludo, gente. Hasta la próxima. Bueno, entonces vamos, nos yo, vemos. Yo por lo menos sí, porque me van a dar de comer. A través del... Sí, y yo tengo que ir a terminar la comida. ¿Qué les iba a decir? Nos vamos a ver virtualmente nosotros la semana que viene. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego. Que tengan buenas noches y cuídense, que está complicado el tema del COVID. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.